Bueno, vamos a empezar hoy la clase. Nuestro quinto encuentro ya se están yendo rapidito los encuentros. Al final parecían así como se están yendo rapiditos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Glastonbury, Morgana, Merlín, Camelos del Rey Arturo, todas esas cosas que decimos que tienen que ver con María Magdalena. ¿Es, no es? ¿Por dónde va? ¿Por dónde viene? Ahí se está conectando Elenita. Vamos a esperar un minutito más y ahí arrancamos. Todo este misterio que hay alrededor del Rey Arturo, si existió, si no existió, si Merlín existió. Hola, Ele, si Merlín existió, si no existió y todo eso. Bueno. ¿Se acuerdan que en algunas de las clases hablamos, vamos a hacer un raconto bien chiquitito, que José de Arimatea es mencionado también como Jaime el Justo y Santiago el hermano de Jesús, ¿sí? Que cuando se habla del José de Arimatea que le da el sepulcro para que Jesús, después de estar en la cruz, sea ungido y todo lo demás, es este José de Arimatea, que quien por diferentes cargos en su carrera. Vamos a ponerle sacerdotal, porque monástica no pega ni con moco con don José de Arimatea. En su carrera sacerdotal pasa por diferentes estadios y el primer estadio es su nombre civil, digamos, ¿no? Santiago, el hermano de Jesús. Después pasa a ser Jaime el Justo y después pasa a ser el sacerdote José de Arimatea. Cuando Jesús es crucificado en el año 33 y después que María Magdalena tiene a Sara Lacali, su primera hija, José de Arimatea llega a las Galias, a esta parte de Inglaterra, en donde llega con, vamos a decirle, 12 seguidores. No son 12 apóstoles, porque no son 12 apóstoles, son 12 seguidores o 12 misioneros en donde él lo que va a hacer es empezar a pregonar la palabra de Jesús. Pero sucede algo muy particular. Cuando José de Arimatea o Jaime el Justo o Santiago llegan a las Galias, lo recibe un único rey inglés, que es el rey Arvígades, perdón, Abiragus, se le cambia, pobre rey, lo bauticé 400 veces durante este año, le cambié el nombre 400 veces. El rey Arvíragus es el único que recibe a este personaje tan extraño con una prédica tan rara, ¿no? Pero sucede algo mucho más importante con esta recepción de José de Arimatea, que es justamente un obsequio que le hace este rey y le obsequia 12 jais de tierra, que es una cantidad de tierra. ¿A qué no saben dónde? Algo estuvimos hablando al principio, hablando de mito, misterio. ¿Dónde le pueden haber regalado esas parcelas de tierra? Glastonbury. Exactamente, Glastonbury, exactamente. Esas 12 jai o esas parcelas de tierras son regaladas a José de Arimatea, que son tierras particularmente que no poseen gravámenes, ¿sí? Que podían ser cultivadas y desde las cuales podían vivir tranquilamente las 12 familias que habían venido con él. Entonces, en el año 35 se le da estas tierras y por el momento las trabajan, pero no hacen más que eso. Después que María Magdalena tiene en la Provence a su tercer hijo, a Joseph, muere María Magdalena aproximadamente en el año 63 y ahí se comienza a construir la primer capilla en Glastonbury, que tiene una característica muy particular. Hasta el momento, todas las capillas cristianas construidas eran catacumbas, estaban, de acuerdo a los romanos, por debajo de la tierra. Fue la primera iglesia que se construyó siendo una réplica del tabernáculo hebreo, que fue construida nada más y nada menos que en honor a María Magdalena, pero que fue a cielo abierto. Eso ya era un montón para la época, ¿sí? Que tuviera su propia iglesia. Ahora, con estos relatos históricos, por lo menos hay un mito que se tira abajo. María Magdalena nunca pisó Glastonbury. Fue su hijo, Jesús el Justo, quien consagra la capilla en nombre de su madre y quien después haría las devociones para ir avanzando en la construcción de esta capilla. Ahora, cuando se construye la capilla es un espacio pequeño que fue agrandándose a lo largo del correr de los años, hubo, bueno, refacciones históricas y demás, pero hay un gran hito
que está marcado por el rey Enrique II, allá por el 1184, en donde tras un gran incendio donde prácticamente se quema absolutamente toda la documentación que dejaba registro a estos sucesos, se salvan muy pocos documentos, pero se salvan los principales para saber que esas tierras pertenecían a José de Arimatea y que eran, se consideraban las tierras más sagradas. Por eso, entre otras cosas, el juramento de los reyes en Inglaterra es por su majestad la más sagrada. ¿Por qué? Porque fue un rey inglés el que le dio las tierras a José de Arimatea, que era el santo entre los santos por haber traído la palabra de Dios y después al Hijo de Dios a esta tierra. Entonces, fíjense ustedes cómo la historia empieza a crecer y a tomar forma, y así Glastonbury pasa a ser la segunda abadía más grande de Inglaterra. La primera es de Westminster, acá la profe Caro me puede corregir en inglés las veces que quiera, yo no tengo problema, sabe que yo no hablo inglés, no me gusta, no lo voy a hablar ni en esta ni en las 20 vidas que vienen, no me importa. A mí déjame con el arameo y el copto que estoy chorcha. Eh, Westminster, la abadía, o sea, es la más grande, pero la segunda más grande es Glastonbury. Ahora, sucedieron varias cosas con Glastonbury. Primero y principal, los restos de José de Arimatea están enterrados en Glastonbury. Hay una historia por ahí que dice que en realidad esos restos están en Escocia. Pero vete aquí que la parte que hoy es Glastonbury pertenecía a lo que eran los pantanos de la Baja Escocia. Entonces es exactamente el mismo lugar, pero con dos referencias históricas diferentes, como para que cuando leamos algún libro, veamos algún documental o alguna película, podamos como ubicar geográficamente que se trata exactamente del mismo lugar. Ahora bien, Perdón, ¿dónde en Escocia? no, esto está en Inglaterra, en Glastonbury. Sí, sí, pero vos dijiste los restos están ahí en Escocia. No, los restos están en Glastonbury. Hay una Ah, parte de la historia que los menciona como que los restos de José de Arimatea están en Escocia, pero ah, ok. el terreno donde hoy está Glastonbury pertenecía a Escocia en ese momento. Entonces hay como una división entre geográfica e histórica en donde queda a la duda, pero la verdad es que ambas versiones apoyan exactamente lo mismo de que José de Arimatea descansa ahí en Glastonbury. Ahora bien, corre la historia, corren los años y se empiezan a disputar justamente la historia, ¿no? De quién es José de Arimatea, si es tuyo, si es mío, de quién es María Magdalena, si es tuya, si es mía, pero a ver, si Glastonbury está en Inglaterra, ¿por qué los reyes merovingios o los pendragones franceses reclaman y la flor de lis? Acá se empieza a armar el entuerto de la historia. ¿Qué pasa? Hay tres grandes reinados que van a plantar bandera y van a decir, yo acá tengo algo que ver. Primero y principal, el inglés, ¿sí? Inglaterra. Y si de hecho ustedes han chusmeado, bueno, convengamos que la reina Isabel tuvo 75 años en la corona, con lo cual no se podía ver muchas coronaciones, pero si vemos coronaciones anteriores, en los rituales que hay en la historia, van a ver que hay mucho ritual que tiene que ver justamente con la muerte y el renacimiento, con el báculo, la corona y un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Se suceden como tres juramentos diferentes en base a esta parte de la historia, en donde tenemos por los franceses a Su Majestad más católica, por los ingleses a Su Majestad más sagrada y por los españoles perdón, los españoles son Su Majestad más católica, los ingleses Su Majestad más sagrada y los franceses Su Majestad más alta. Son tres juramentos diferentes pero que hacen referencia al linaje de Jesús y María Magdalena, donde también interviene el linaje de José de Arimatea, porque entendamos que así como Jesús y María Magdalena tuvieron sus hijos, José de Arimatea también tuvo su familia, y una de sus hijas, Ana, que es una de las hijas registradas que se puede ver a lo largo de la historia, se casa con un noble que se va a llamar Ben o Bran el Bendito, que son quienes comienzan a iniciar el linaje entre el cruzamiento de las diferentes casas, que va a dar origen a que no se imaginan qué linaje también, que siempre ahí estamos entre medio de la fantasía y de la realidad.
Recién hablamos un cachitín. ¿Los celtas o estoy tirando cualquiera? Está emparentado con los celtas, no es celta. ¿El rey Arturo? Correctamente, el rey Arturo, ¿sí? De hecho, si bien la literatura comienza a mencionar las lecturas de Camelot o la literatura arturiana recién a partir del 1200, lo cierto es que está el registro del nacimiento del rey Arturo alrededor del año 600, ¿sí? Después van a ver ustedes por casas dinásticas, que no las voy a aburrir con eso porque va a estar, es dato muy histórico que va a estar en el apunte, pero el rey Arturo es descendiente, termina siendo descendiente de las casas de José de Arimatea y él se casa con una dama muy particular, ¿no? Una dama que no le va a corresponder en su amor. ¿Se acuerdan quién es? Lady Ginevra o Ginebra, Guinevere, sí. Guinevere, exactamente. Pero anteriormente a eso, Arturo tuvo otro matrimonio. ¿Qué sucede? Era habitual, ¿sí? Para las tradiciones druidas, en las tradiciones en las que estaban criados Arturo y todos estos reyes, a ver, paréntesis, los reyes pendragones, si ustedes van a ver que dentro de la historia de María Magdalena se habla de los merovingios, que son los reyes de la línea francesa, los reyes pendragones van a ser los que van a estar dentro de la línea inglesa, escocesa y celta, y se van a caracterizar por algo muy particular. Los reyes pendragones no son elegidos por linaje de sangre, como estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las casas reales, sino que son elegidos por un consejo de ancianos sabios druidas. Los ancianos se reúnen y deciden quién va a ser el nuevo monarca. Así es como es elegido el padre de Arturo, así es como nace Arturo, y junto a Arturo nace su hermana Morgana. Ahora, ¿qué sucede? Era tradición para las casas druídicas que entre hermanos se casaran y tuvieran hijos. Y así fue lo que pasó con Morgana y Arturo. Ellos se casaron por linaje real y tuvieron un hijo que es el que se lo conoce como Mordred, ¿sí? ¿Qué pasa? Arturo quiso alejarse por completo de estas tradiciones y quiso seguir a las tradiciones católicas, a la tradición católica de acuerdo a lo que era el contexto de la Iglesia romana. Cuando esto sucede, Arturo es desconocido por las casas de los druidas y le sacan un poco lo que es el liderazgo de sus hombres, ¿sí? Si bien Arturo va a crear los caballeros de la mesa redonda, ¿que cuántos eran casualmente? ¿Se acuerdan? 12, ¿Y quién más eran Los, 12? los discípulos de Jesús. Exactamente. Fíjense cómo la historia contada desde diferentes lugares comienza a repetirse. Así es como los pendragones o los reyes dragones empiezan a construir su propia dinastía. ¿Qué pasa? Cuando Arturo tiene su hijo Mordred con Morgana, Arturo decide que no va a seguir más esta tradición, que él no va a ir más por las casas druídicas y se va a ir para el lado de los celtas. Ahí es donde empiezan a ver sus peleas con sus caballeros, donde se producen las disidencias, donde se producen las largas guerras. Pero hay algo que me gustaría que pensemos juntas. Si yo les digo Pendragón, ¿a qué figura, qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Si decimos Pendragón, la palabra lo dice. ¿Pen no viene de 5? La ¿Qué más? estrella del... El... Pendragón. No sé, me viene... Si al Pendragón le sacamos Pen, ¿qué queda? Dragón. Exactamente, dragón. Era fácil. Era, No había- era fácil, pero era de tan obvio, parecía que era chiste. Exactamente. Por eso, acostumbrémonos que las cosas son súper fáciles, que no hay algo complicado ahí dando vuelta. Justamente, los reyes pendragones son los reyes descendientes de los dragones. Pero estos dragones, a su vez, van a venir de los cocodrilos sagrados del antiguo Egipto, ¿sí? Que se les llamaba Meshu
a los cocodrilos sagrados. Si yo les digo Meshu, o Mushu, o Meshiha, ¿a qué palabra que conocemos se les parece? Meshiha. Empieza con M. Mesías. Exactamente, Mesías, la Ah, palabra de Mesías viene de esto, viene de estos cocodrilos sagrados del antiguo Egipto que adoptan la forma de dragones y pasan a ser los estandartes de los pendragones. Los pendragones van a tener, obviamente, como su personaje más ilustre a nada más y nada menos que al rey Arturo, con toda su historia, pero le va a dar una característica muy particular por la cual se va a reconocer, digamos, o que hoy por hoy reconocemos a los seguidores de María Magdalena. Los reyes pendragones, como todos los reyes, tenían estandartes, ¿sí? Si pensamos en la monarquía francesa, ¿cuál es la primera imagen que se nos viene? Además de la corona. mm. Algo muy, muy, muy conocido, muy extendido y por lo cual siempre asociamos a María Magdalena con eso. La flor de lis. Exactamente, la flor de lis es uno de los elementos. El segundo elemento es lo que se va a conocer como el león de Aix, ¿sí? Los leones. Las casas francesas suelen tener la flor de lis y los leones dentro eh, de sus estandartes o emblemas, que también lo van a repetir después las casas escocesas. Tanto la flor de lis como los leones van a estar en las casas escocesas. Esto es malcriarme, me traen el tecito en, en la taza del libro. No, no, Mm, mm. eso es malcriarme. Los pendragones justamente van a ser quienes van a marcar mucho la historia y quienes van a ser también conocidos como los merovingios, ¿sí? Si yo les digo merovingios, ¿a qué película les hace referencia? Que han hablado, pero hasta el hartazgo de los merovingios. Una película súper famosa, con un libro súper famoso y súper taquillero. No sé cuál es la película, no me sale el nombre. El Código Da Vinci, ¿sí? El Ese, Código Da sí. Vinci, exactamente. A ver, los merovingios son quienes son los reyes franceses que van a determinar las monarquías francesas y su estandarte va a ser un pez, ¿sí? Van a tener dentro del estandarte el famoso emblema del pez, lo que se va a conocer como el león de Judá, y la flor de lis, que tanto el león rampante como la flor de lis va a ser tomado por la monarquía escocesa. Ahora, dentro de todo lo que fue la tradición artúrica, la mayoría de los estandartes, la mayoría de las banderas van a tener como representación justamente a estos reyes pendragones. Perdón, a estos pescados. Quiere decir reyes pendragones, quiere decir pescado para los reyes pendragones y me salió al revés. Ahora, ¿por qué? Porque eran justamente los guardianes, ¿sí? De la isla del dragón, eran los jefes de la isla del dragón, que así era como se conocía a cierta isla celta. Entonces estos reyes pendragones comienzan toda su dinastía a través de justamente esta parte de la geografía con un lugar en particular, ¿sí? Eh, un lugar que los ancianos druidas van a darle un nombre, pero cuando llegan las tribus belgas a ese lugar, le van a cambiar el nombre por algo que nosotros vamos a conocer más habitualmente. El nombre original de ese lugar era Camulot, que sería qué nombre que todos conocemos. El Camelot. Camelot. Exactamente, es Camelot. El Camulot de los celtas es el Camelot que después vamos a conocer dentro de las dinastías artúricas. Ahora, hay un personaje que acompaña siempre a Arturo y a Morgana en todo lo que hemos leído. Un personaje que es como muy venerado, que es como muy tenido en cuenta a lo largo de la historia, a veces para bien o a veces para mal. ¿Se imaginan cuál es ese personaje? Merlín. Correctamente, Merlín, el gran mago Merlín. ¿Y Merlín sería un solo Merlín? ¿Serían varios Merlines? ¿Sería un inmortal que se repite a lo largo, uno que muere y nace? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan?
Estaban El que salvajes, so- ¿no? Ay, perdón. no, está bien. Pues no se me callen Varios. ahora. No, no, yo pienso lo mismo, que va. O sea, Claro, esa como un conclu título. era como las Marías, digamos. Claro, Exactamente, Merlín era un título, ¿sí? Era un título de jerarquía que se obtenía por unas grandes dotes que tenían obviamente esa nación, poderes curadores, exacto, Andrés, es un título, por los dones de sanación, de curación, por todo eso que le daban esa envergadura, con lo cual no hubo un solo Merlín a lo largo de la historia, hubo muchísimos, por eso a veces es tan difícil como en una línea de tiempo establecer cuándo nació y cuándo murió Merlín, porque fueron muchísimos, ¿sí? Fueron muchísimos y de nombres muy diferentes. Sí sabemos que el epíteto Merlín se le aplicaba a quien era el vidente del rey y quien pertenecía puntualmente a lo que era una casta llamada Emrys de Poix, ¿sí? Eso, bueno, nada, después es historia, pero algo muy importante es que el primer Merlín que se registra en la historia, ya por el año 520 y pico, es nombrado en sí mismo como Merlín o es creado este título por un santo conocido como San Columba, ¿sí? San Columba, que en algunas leyendas artúricas se lo menciona muchísimo, va a tener nada más y nada menos que la función de crear este linaje sagrado, ¿sí? De crear este linaje sagrado en cuanto a las magias y a las mancias de Merlín y todas sus formas diferentes de estar representados, y va a ser quien de una forma u otra va a predecir o predestinar que Arturo iba a ser muerto a mano de su hijo Modred. Y esto también es un hito muy importante en la historia, porque no solo muere Arturo, sino que muere su descendencia, que es su hijo Modred. ¿Por qué? Porque él no tuvo descendencia con la reina Ginebra. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿cómo lo planteamos? Modred, recuerden que era el hijo entre Arturo y Morgana, ¿sí? Entre hermanos, ese hijo. Arturo se separa de las tradiciones celtas y se aboca a las tradiciones cristianas. Morgana no. Morgana, otro gran personaje de la historia. Si decimos Morgana, a ver, vamos a ir un poquito por este lado. Si decimos Morgana, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Lo que se les ocurra. Y es medio como una bruja, ¿no? Una bruja, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Sacerdotisa, ¿qué más? Pongamos contexto. Mujer altamente educada, con un hijo concebido de acuerdo a lo que la casta mandaba, que era que fuese concebido con su hermano, por más que hoy nos parezca algo aberrante, en ese momento era algo que se debía hacer por la purificación de la sangre, que además tiene dotes de sanación y adivinación, que además predica la palabra de su clan. ¿A quién les hace acordar? A María Magdalena. Exactamente. Entonces, si históricamente estas dos mujeres tienen una historia parecida, ¿qué va a pasar con Morgana indefectiblemente que pasó con María Magdalena? Y fue aniquilada de la historia. Exactamente, fue puesta como la bruja, como la mala, como la que hacía hechizos, como la que hacía encantamientos, como la que era la peor de todas. Por eso Morgana se retira a lo que fue la isla de Avalon, y justamente en esta isla de Avalon es donde ella se recluye con sus 9 sacerdotisas, que son 9 mujeres que van a custodiar los secretos de la historia, ¿sí? Que van a custodiar esto de la transmisión del linaje sagrado a través de las mujeres, que van a custodiar la tradición de los druidas de mirar los cielos, de cuidar la salud a través de las hierbas. Fíjense cómo otra vez la historia con un personaje parecido repite exactamente lo mismo. Se la difama, se la trata como un personaje de fantasía y como un personaje oscuro. De hecho, en todas las películas que hay dando vuelta de Arturo, Morgana no es ninguna hada, ¿sí? Muy rara vez se la menciona como el hada Morgana, sino que siempre se la menciona como este personaje malo, como este personaje que
va a ir en contra de lo santo, de lo bueno, de lo que se puede o de lo que no se puede. ¿Sí? Ahora, Rey Arturo, Camelot, los Caballeros de la Mesa Redonda. ¿Qué personaje dentro de la historia falta? Tenemos a Excalibur, que ahora vamos a hablar de Excalibur. Tenemos a Excalibur, tenemos a Arturo, tenemos a los Caballeros de la Mesa Redonda, tenemos a Lady Ginebra, a Lancelot. ¿Qué otro personaje dentro del mundo artúrico hay? Con el cual Arturo va muchas veces a hablar. Laguito, Dama, la dama del lago, exacto, la dama del lago, la dompa del agua, ¿sí? La reina Vivian I era justamente la dama del agua. Eh, esta abuela materna de Arturo, Vivian I, fue la reina dinástica por excelencia de Avalon, que fue la que generó, si se quiere, la tradición de las reinas de Avalon y donde le dio base a los reyes merovingios a toda la historia que después existió. Ahora, la hermana de Vivian I, o sea, Vivian II, fue la guardiana oficial de todo el misticismo celta y el legado que recayó en su hija, que en realidad se llamaba Igerna, nombre que va a ocultar otro nombre del que recién hablamos. ¿El de quién? La que pintaron como mala y no era mala. Morgana, ¿sí? ¿Estamos haciendo mucho lío? Vamos más despacio porque les veo la cara que están así como perdidas. No me queda claro quién era la dama del lago. ¿Era qué cosa de Arturo? ¿La abuela? La abuela materna. La dama del lago, Vivian I, era la abuela materna de Arturo. Y la hermana de Vivian I, Vivian II, que era la tía de Arturo, va a ser la guardiana de todo lo que va a tener todo lo que va a tener que ver con Avalon en sí mismo. ¿Sí? Entonces ahí es donde comienza a tener sentido que Morgana fuese a Avalon a resguardarse y resguardar a su hijo y a resguardar todo su legado y sus tradiciones sagradas celtas, las uniones que se hacían en los festivales de Beltane, donde las divinidades siempre daban un hijo sagrado, que así es como además nace Modred, ¿sí? En las festividades de Beltane, en las festividades druidas, donde se unían los esponsales, ahí es donde se concebían a los hijos sagrados. ¿A qué se parece? Historia que ya conocen. Cuando de septiembre a diciembre los esponsales de las casas davídicas se unen para tratar de tener descendencia. Fíjense cómo se empiezan a repetir las estructuras a lo largo de la historia de lo que viene sucediendo. Ahora, cuando hablamos de Morgana en particular, además de pensar de esto que era la bruja, que era la mala y todo lo demás, ¿hay alguna característica que ustedes recuerden específicamente de Morgana? Si saben si hay algo que han escuchado en la historia, por más que lo supongan, por más que no sepan a ciencia cierta. Además de ser pintada como la mala. Generalmente se la describía como que, como una hechicera. Sí. Bien. Y en las películas o en los libros, en los relatos artúricos, ¿se acuerdan de qué color se la viste a Morgana? De negro. Exactamente. ¿Y quién era la que se podía vestir de negro? Las sacerdotisas de la toga negra, María Magdalena. Exactamente, las sacerdotisas de la toga negra, las nazaritas, ¿sí? Así como los nazarenos se podían poner la toga negra, las sacerdotisas nazaritas también. Fíjense cómo esta figura que, si nosotros miramos la historia de María Magdalena, Morgana pasa por el costado y ni siquiera la tenemos en cuenta, porque decimos, esto no tiene, pero un poco que ver con Jesús y María Magdalena y todo lo sagrado. Y sin embargo, cuando empezamos a desgranar un poquito, vemos que que Morgana también está dentro del linaje de María Magdalena. ¿Sí? ¿Por qué? Morgana es la hermana de Arturo. Arturo, su abuela, Vivian I, estaba emparentada con la casa de José de Arimatea. Entonces, fíjense cómo
los descendientes que se empiezan a abrir a lo largo de la historia, ¿sí? Porque pensemos esto, o sea, la historia comienza en el año 33 y acá ya estamos por el año 600 y pico. La cantidad de veces que se han entrelazado los personajes históricos o los linajes es un montón. Por eso es que hay descendientes de las casas de María Magdalena tanto en Inglaterra como en Escocia, como en España, como en Francia. Por eso también es que es como una tarea hoy, ¿no? Bastante complicada, ir a identificar cuál es el único heredero que existe 100% de sangre de los linajes de José de Arimatea y de Jesús y María Magdalena. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Algo fácil, no piensen muy rebuscado. Acuérdense que acá cuanto más fácil pensamos, ahí está la respuesta. Reproducción, chicas. A se casa con B, C se casa con D, tienen hijos, se cruzan, eso tienen hijos, se cruzan, tienen hijos, se cruzan, tienen hijos, se cruzan, se van expandiendo. Y además, pensemos esto, no es que ellos se quedaron geográficamente en Roma o en Jerusalén o solamente en la Provence, se fueron desparramando por todas partes. Piensen ustedes que el mismo José de Arimatea, el hermano de Jesús, él se va a las Galias, tiene a su hija Ana en las Galias. Jesús el Justo, el segundo hijo de Jesús y María Magdalena, no tiene descendencia porque se dedica a ser célibe. Pero Joseph, el tercer hijo, sí tiene hijos. Y tiene hijos que van a estar tanto en las Galias como en Escocia como en España. Que de hecho, vamos a dejar así como eh, sembrado un poquito la duda, que a mí me encanta hacer suspenso para la próxima. ¿Qué gran camino hay en España? Y el de Santiago. Exacto, el camino de Santiago de Compostela. ¿Y a qué Santiago hará referencia? ¿El hermano de Jesús? Exactamente. ¿Por qué? Y Sí, Marian. no, que también lo llaman como el camino de María Magdalena, ¿no? Que hay toda como una vía, yo no lo conozco, pero parece que hay como una vía que se denomina María Magdalena. Sí, ¿Es así? es así. A ver, acá es donde empieza la parte fascinante de la historia, imposible de descubrir, pero que te hace latir el corazón a más no poder. ¿Por qué? El Camino de Santiago de Compostela va a unir muchos puntos, no solamente en España, sino que también en Inglaterra y el camino largo desde Francia. Este camino se entiende que es el camino que hizo Santiago o Jaime el Justo o José de Arimatea, como lo quieran llamar, en busca del lugar seguro en donde poder cuidar y proteger a la descendencia de Jesús. Entonces, estos puestos de peregrinaje tuvieron que ver con un puesto, con un peregrinaje de buscar la salvación para todo este linaje, sí que era tremendamente perseguido. Jesús el Justo decide quedarse en las Galias, pero Joseph de Arimatea, que es el más chico de los tres hijos, primero se va a quedar en la Provence y después se va a ir a Escocia. Y después va a andar un poquito por acá y un poquito por allá. Ahora, ¿saben cuál es la imagen que identifica el Camino de Santiago de Compostela? ¿La flor de lis? No. No. ¿Alguien por ahí? Que googleen, chusmen en el teléfono, no importa. La concha de Vieira. La caracola, bueno, sí, se le dice, fue más fino, se le dice la concha de Vieira porque es la forma, acá, esperen que saco todo lo que tengo adentro porque esto. Y si yo les muestro esto, ¿a qué gran cuadro les hace referencia? Acá, doña Caro Calixta, usted este lo tiene que tener bien conocido. Exacto, ese. De Botticelli, ¿no era? De Botticelli, pues, Exactamente, el cuadro de Afrodita de Botticelli, o el nacimiento de Venus, de exactamente, Venus, ¿sí? sí, sí. Esta fue otra de las formas de representar a María Magdalena cuando no se la podía nombrar en voz alta. Fíjense, el pescado representaba a Jesús y esto a María Magdalena, que a su vez, si yo pongo las manos así, ¿qué representa? Pero, Exactamente, el útero, el triángulo hacia abajo.
¿sí? Porque pensemos que aquí dentro van a anidar después las perlas, que es otra de eh, las joyas con las cuales se asocia a María Magdalena, las Para perlas. ¿entendí mal o se asocia a María Magdalena con Afrodita o eso no entendí. Sí, señora, entendió muy bien. El nacimiento de Venus de Botticelli. ¡Ay, Dios! ¿Vio cómo todo tenía sentido, señora? Me estás dando la mejor noticia de mi vida. ¿Vio cómo todo tenía sentido, doña? Hostia. Hostia, que todo estaba conectado, hija mía. Hostia. Ale, que todo tiene sentido ahora. A ver, los seres humanos necesitamos de mucho nombre rimbombante para darle entendimiento a un montón de cosas que son súper sencillas. Pero pensemos algo. ¿A qué se debe que a lo largo de la historia se necesitó buscar diferentes formas de identificar un mensaje? Porque los mensajes debían ser ¿cómo? Como secretos crípticos. Exactamente, secretos crípticos debían ser eh, algo muy cuidados, ¿sí? Porque cualquiera que lo encontrara podría ser llevado a la hoguera, podría ser muerto, podría ser perseguido. Entonces, el pez que al principio los identificaba como los primeros cristianos, como los reyes pendragones, se hizo demasiado conocido. Ahora, ¿cuál es la forma más? A ver si, espero que no se me desconecte nada, porque cada vez que lo quiero hacer con algo de María Magdalena se desconecta todo. Si se llega a desconectar, tengan paciencia que me vuelvo a conectar. Esperemos que hoy no pase eso. Esperemos que hoy no pase eso. ¿Cuál es una de las formas más sencillas de representar la flor de lis? Por favor, esto no es clase de dibujo, no me critiquen el dibujo. Antes que nada. Es como dos cositas así, o sea, Esto, si le damos forma, ¿sí? Después termina siendo la flor de lis, obviamente, por supuesto, con más formita, con otras cositas. Bueno, ahí me salió la flor de lis un poco entusiasmada, ¿sí? Bien, pero si nosotros buscamos la forma más sencilla y más simple, la flor de lis es esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Dos Vamos. senos. No. Más sencillo, parecido, sí, parecería, pero miren lo que dibujo. ¿Qué es? Un triángulo. Exacto, es el triángulo, ¿sí? La forma más sencilla. Los dos triángulos, el útero y el falo. ¿Por qué dos úteros? María Magdalena y María, la madre de Jesús, porque fueron las iniciadoras. María, la madre de Jesús, por traer a Jesús, y María Magdalena por traer a su hija. Y eso va a dar lugar a esto, a joder. lo que se conoce como la triple diosa. ¿Por qué? Y recuerden que esto estamos hablando dentro de las tradiciones druídicas, ¿sí? La triple diosa, ¿qué va a representar? A la madre en su plenitud, ¿sí? Esta madre en su plenitud, ¿quién va a ser? Magdalena, Ah, María, ¿no? María, la madre de Jesús, porque es la mayor. claro. Acuérdense que la luna nueva, ¿sí? Es la luna negra. La luna negra es la luna anciana. La cuarto menguante va a ser María Magdalena. Y la cuarto creciente, Sara la Cali, la triple diosa, las tres Marías. María Tamar, María la Madre de Jesús y María Magdalena. La triple diosa nace de acá. Y es druida, es celta. Sí, claramente que es celta. Porque tiene que ver con estas tradiciones que han sido tapadas a lo largo de la historia. Fíjense cómo estamos rodeadas de simbolismos que nos representan a María Magdalena en lo cotidiano, aunque no tengamos idea ni referencia de lo histórico. ¿Sí? Empezando por esta, por la triple diosa.
Y si yo menciono a Hécate, ¿a quién estoy mencionando? ¿Saben quién es Hécate? Sí. Pero de estas tres que dijiste, si María o María Magdalena o Tamar. Son los tres caminos. Hécate es una diosa que mira en las tres direcciones, ¿sí? Que mira el pasado, el presente y el futuro. El pasado va a ser María, la madre de Jesús, el presente es María Magdalena y el futuro es María Tamar o Sara la Cali. Fíjense cómo en las cosas cotidianas tenemos esa representación. Otro ejemplo. ¿Saben con qué animal se lo relacionaba el rey Arturo? ¿Tienen idea? Arturo. León no era. Puro, Con el toro. oso. No, el Ah, león. Oiga, doña, el oso y Arturo, toro, viste que, qué sé yo. era parecido. El león de Axe va a ser uno de los emblemas de las casas francesas, ¿sí? El león rampante, también como se lo llama. Pero el oso, cuando ustedes vean representaciones de osos en algunas pinturas de la iglesia, les va a estar hablando del rey Arturo, ¿sí? Porque era una de las formas de representarlo sin decir su nombre, sin mencionarlo. Y acabamos con la polémica. ¿Saben que las abejas representan a María Magdalena? Por allá sí. No. Las abejas representan a María Magdalena. ¿Y por qué se les ocurre que las abejas pueden llegar a representar a María Magdalena? El rey Arturo, el oso, la fuerza, bueno, ahí más o menos estamos. ¿Y las abejas? Y pues son polinizadoras, son quienes expanden la vida, digamos. Se habla de que sin las abejas no existiría, qué sé yo, Exactamente. no se reproducirían las plantas, por Sin las ejemplo. abejas se muere todo tipo de vida en la Tierra, ¿sí? Porque son las que polinizan y las que permiten absolutamente el paso entre especies. Ahora, tiene también una característica. Si se quiere, hay una abeja reina. Ujú. Y esa abeja reina es María Magdalena. Pero además, hay dentro, ¿se acuerdan cuando hablamos del cocodrilo que se decía Meshua o Meshia dentro de la cultura egipcia, que se terminó transformándose en Mesías? Bueno, hay uno de los rituales de las casas druídicas, tienen que ver justamente con el ritual Milen, que es el ritual de la miel, que es uno de los rituales que se hace en honor a María Magdalena. Es uno de los poquísimos rituales que ha quedado registrado dentro de las piedras pintadas que hay en Escocia. Uno de los muy, muy pocos rituales que tiene el alfabeto Futark. Las que saben runas nórdicas ahora van a entender por qué también el alfabeto Futark termina teniendo que ver con María Magdalena y ahora sí se enteran por qué también enseño runas nórdicas, porque tiene que ver con todo esto. Fíjense el mundo de coincidencias y entrelazado que estamos viendo que ¿se hubiesen imaginado antes de esta clase todo esto? Ay, pobre Elena, se me agarra la cabeza. A mí lo que me surge, ¿no? Yo escucho y muy atenta y bueno, hay como muchas versiones de todas las cosas, ¿no? Hay José de Arimatea, que unos dicen que es el hermano de María, otro, bueno. Después, como vos decís, Kate, es con qué resuena cada uno, ¿no? Absolutamente. Claro, pero es como que cuando vos decías que habían quedado simbolismos, ¿no? Y yo lo relacionaba a los símbolos herméticos, alquímicos, que también, ¿no? Para preservarlos se quedaron en imágenes. Pero digo, ¿esos símbolos fueron creados para representar determinadas cosas o surgieron y después hubo quien pudo asociarlos y So- llegar a decodificar la información, digamos? Son O sea, símbolos que han sido es creados. de Ahí va. es Son como que de inicio para acá o de acá para allá, no sé si me No, quiere decir. del inicio para acá. Son símbolos que han sido creados para la comunicación. ¿Sí? Otro ejemplo. Los arcanos mayores del tarot. ¿Sí? Son cartas entre templarios.
Y pobre Elena me va a terminar con la cabeza estallada. Me levanta los ojos como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué me está diciendo? Lo que pasa que Elena, por lo que yo entiendo, que contó un poquito acá, como que hace poco se acercó y está recibiendo, porque es muy, muy intenso, Kate, todo lo que vos compartís, digamos. Bueno, a mí me Muy gusta compartir profundo. mucho, chicos. No, pero yo me pongo en el lugar de Sí, ponele, igual, a no, ver, no, humildemente digo, como que yo de alguna manera vengo hace 3, 4 años como estudiando, leyendo, ¿no? O sea, y igual como que siempre te quiero más, digamos, ¿no? es que Pero digo, quien se acerca de una con esto queda así, con la cara de Elena. totalmente. A ver, las cartas de los arcanos mayores fueron cartas templarias, porque claramente cuando empezaron a ser perseguidos en la época medieval, necesitaban poder comunicarse y no de una forma escrita, porque cualquier mensaje escrito podría ser interceptado y había llegado un momento que sus filas estaban tan corroídas que era imposible saber en quién confiar o en quién no confiar. Entonces empezaron a hacer dibujos en donde, a ver, estos dibujos no es que tenían una interpretación única, porque un templario recibía una parte del dibujo y le agregaba otra, mandaba la carta, le agregaba hasta que la carta quedaba totalmente completa con todo el significado. Cuando se terminaba esa carta o había que tratar otro tema, se cambiaba el tipo de litografía o dibujo que se hizo, ¿sí? Por eso es que los arcanos mayores de, el tarot marsellés terminan siendo las cartas que se envían entre templarios para mencionar determinadas cosas. De hecho, la torre, acá la carta del tarot de la torre, que vamos a ver una clase específicamente de eso, es justamente la mención de María Magdalena, Miriam de Migdal, la torre vigía. ¿Y por qué esta carta del tarot, que es una torre que en el tarot representa lo imprevisto? Son todos los imprevistos que María Magdalena tuvo que atravesar para poder llegar a tierra firme. Fíjense, si ustedes chusmean esa carta del tarot en Google o en cualquier lado, es una torre con una corona, por darles un ejemplo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes la cantidad de representaciones que hoy podemos sostener que significan una u otra cosa. ¿Por qué alguien las decodificó? No, porque fueron creadas como un lenguaje para ser interpretado, ¿sí? ¿Que al día de hoy existen templarios? Sí, existen templarios. Como hablamos siempre, los templarios son una orden hermética que no van a estar mostrándose por todos lados, sacándose fotos, ni desfiles públicos, ni nada por el estilo. Eh, pero hay información que entre los círculos herméticos, sobre todo entre los círculos de la alquimia, ha circulado durante centurias y milenios, ¿sí? Que obviamente es como todos, o sea, pensemos que esto es tradición oral. Hay muy pocos símbolos que han sido registrados y mucha tradición oral, con la cual el primero vio esto y dijo objeto con partes verdes. Otro dijo, ah, no, son dos objetos con una parte verde y metálica, hasta que llegó al último y dijeron, ah, pero esto es una lapicera. Se pasaron de todas las creencias posibles habidas y por haber a la interpretación. Que tal vez hoy alguno de esos símbolos no tenga el significado original, seguramente, porque han pasado cientos de años de historia, ¿sí? Sí hay cosas que se han establecido como códigos universales, como por ejemplo hablábamos con el tema de los colores en las vestimentas de María Magdalena, porque eso fue algo que estipuló la Iglesia a viva voz. La Iglesia a viva voz dijo, María Magdalena será pintada con los colores verde y verde para simbolizar la tierra y el paganismo de los druidas, y rojo para simbolizar el pecado. Entonces, aquellas vírgenes que vemos pintadas de verde y rojo, sabemos que están haciendo referencia a María Magdalena. Otro ejemplo en ese sentido, el conocimiento supremo, el Pistis Sophia, es representado habitualmente como estrellas en el firmamento, ¿sí? Entonces, a María Magdalena se la tenía como la base de todos los conocimientos, ¿sí? Como lo primigenio que pudo ver el caos para ir hacia la luz por todo lo que atravesó a lo largo de su historia con Jesús y su prédica y sus hijos. Cuando esto se sucede dentro de las escuelas filosóficas, a María Magdalena se la tiene justamente como esta pistisofía, como esta sabiduría absoluta.
y se la empieza a representar con un halo lleno de estrellitas o con mantos llenos de estrellitas. Que, si recuerdan o si saben, ¿qué vírgenes tienen estrellitas en su manto o en su aureola? De Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, por excelencia, exacto, tiene todas las estrellitas en su manto. De la nieve, ¿no? ¿No? No te No entendí, mi tiene, amor. ¿no? De la nieve, ¿no? No tiene, ¿no? La No, Virgen de la Nieve, ¿no? no. Fátima, María Auxiliadora. Correcto, María Auxiliadora, Estela Maris, Fátima, exactamente. La medalla milagrosa, Lourdes. la Virgencita de Lourdes, exactamente. Fíjense ustedes la cantidad de representaciones iconográficas que habitualmente tienen estas estrellas, que representan la sabiduría suprema. Que si empezamos a investigar el arte, vamos a ver que de acuerdo a los códigos que la misma iglesia estableció por escrito, son las formas de representar a María Magdalena. Mira, entonces la gruta de Lourdes que está ahí cerca de la capilla es de ella, ¿no? Sí, es de Ah, ella, mira, sí, sí. La gruta de Lourdes que está en Los Terrones. sí, yendo a Bongamira, ¿no? Yendo a Guamira, perdón, me confundí Sí, sí. sí, yendo a Guamira, sí, es de ella. De hecho, acá en Argentina, en Mar del Plata, también tenemos una gruta en honor a la Virgen de Lourdes. En Buenos Aires está ay, ¿cómo se llama este lugar? Es una gruta Por, gigante. En San Peña. esa Eh, es Peña. San Peña, San Santos Peña. Lugares, ahí, San Peña, Santos Lugares, ahí, exacto, que es, pero inmensa esa gruta, es Ya. impresionante. Fíjense cuántas representaciones que tenemos de María Magdalena sin saberlo. Y qué forma tan solapada de esconderla, ¿no? Esta Sí, forma tan... increíble. Yo Exacto, ahora con ese curso empecé a ver como percepción se amplía, entonces lo ves por todos lados, es increíble. Yo miro el piso de flor de lis, o sea, es como, empecé a sí. mirar en mi baño los azulejos, digo, pero es flor de lis. Una Bueno, cosa Sí. increíble. el otro día fuimos a cenar a un lugar, nos traen un plato, que no era la ideal, nos traen un plato y el plato era blanco y tenía florcitas de lis beige alrededor y yo dije, dale, de verdad me toca, justo a mí me toca. Pero empiezan a darse las resonancias, ¿sí? Van a empezar a ver, ahora hablamos, por ejemplo, de las abejas, hablamos de los osos, hablamos de los leones. Fíjense que ustedes van a empezar a ir por la calle y van a ver diferentes representaciones donde haya abejitas, donde haya leones, donde haya osos, porque empezamos a tomar conciencia de aquellas imágenes o representaciones que antes nos pasaban de largo porque no éramos conscientes. Y eso es una forma también de despertar conciencia y estar atentos a lo que estamos vibrando o a lo que estamos necesitando o a lo que estamos sintiendo, sin necesidad de un ritual intrincado para hacerlo. De Sí, hecho, sí, no, digo que cuando tuve oportunidad de viajar por primera vez a Europa y viendo y recorriendo museos en Florencia, o ay, qué sea, el belleza. pintor que más me fascinó fue Botticelli, digamos. Yo quedé conmovida frente a Sí. Botticelli por sobre todas las cosas que vi, ¿no? Y como que no tenía esa referencia que vos dijiste ahora, entonces como que digo como qué sincronías, ¿no? Hay que ir de nuevo Que a sin Florencia. saber, porque sí. Hay que ir de nuevo. Después de este curso hay que viajar a Europa. Chicas, vámonos todas a Europa. Por favor. Te puedo Me hacer una encanta. pregunta en relación a eso, también a los lugares, ¿no? Bueno, Sí, no sé, viste que ahora César Imbellona también está organizando un curso, no un curso, un viaje a Europa por los lugares supuestamente reales. O sea, ¿hasta qué punto es así? Porque dicen que, viste, los lugares que oficialmente son de María Magdalena, que no son, no sé, ¿qué mira, opinas vos? a ver, saber qué es real o qué no es real en ese tipo de viajes es muy subjetivo y es muy personal. Está en el recorrido del Camino de María Magdalena, que es, bueno, los René de Chateau, Saint-Marie de la Mer, las cavernas y determinados lugares que son como los habituales donde se sabe que ella está, porque hay imágenes, hay referencias, hay textos y hay un montón de cosas. Pero pensemos algo, María Magdalena vivió ahí.
transitó por esas calles, por esas cuevas. Hay grutas que se dicen que son grutas sagradas que están escondidas en un bosque, que supuestamente ella iba ahí a bañarse y todo lo demás, y lo tienen como una gruta sagrada que determinado grupo de personas sabemos dónde queda. No hay algo que te diga esto sí o sí es así. Lo único que te lo va a poder dar es tu resonancia, es tu corazón, es tu entendimiento y es tu percepción, ¿sí? Yo te puedo decir, ay, mira, esto lo trajo María Magdalena de Roma cuando vino a la Provencia. Es un liquid paper con papelito. Y si yo estoy convencida de esto, yo voy a ir por el mundo diciéndolo porque estoy convencida, más allá de que sea real o no. ¿A qué voy con esto? Siempre, chicas, ustedes háganle caso a su instinto. Háganle caso a su corazón más que a su intelecto. Porque si es por el recorrido, además no vayas con César, yo voy a ir en septiembre del año que viene, venite conmigo. Re mala la otra, ¿viste? No quería. Me tiraba abajo el negocio a César y Melone. Hay algo que es muy importante. Vos podés tener un mapa todo trazado, punto por punto, donde supuestamente estuvo, donde hay registros o lo que vos quieras. Y de repente saliste un día a caminar y empezaste a sentir, a percibir y empezaste a encontrar señales. ¿Quién te puede negar a vos que eso que sentiste es real, por más que no esté en una ruta o en un mapa? Nadie puede decirte que no. De hecho, hay un lugar en René-le-Château, que es en un bosque que está al costado de René-le-Château, que no es como muy visitado, es un bosquecito más bien retirado, y nos hemos quedado en ese bosque casi 2 horas porque no podíamos irnos. Había algo que nos hacía quedarnos, o sea, sentíamos una paz, una tranquilidad. Lo único que tenía ese bosque era la naturaleza y un silencio sublime. No, o sea, no había físicamente otra cosa que te dijera, no sé, una plaquita de por aquí pasó, no sé, fulano de tal. Y nos quedamos 2 horas, también casi nos perdemos, ¿no? Pero es otra historia. Yo soy muy despistada y casi nos perdemos ahí. Pero eso tiene que ver con lo que vos sentís en ese momento y en ese recorrido. Y, por ejemplo, yo cuando fui la primera vez a México hace 20 y pico años atrás, desconocía por completo, pero desconocía por completo, que la Lupita, la Virgen de Guadalupe, era una de las advocaciones de María Magdalena, y cuando vi los rosetones de bronce en el camino desde la catedral hasta el cerrito, dije, qué rara esta decoración. Y me quedé mirándola como diciendo, acá hay algo que no me cierra, pero me gusta. 20 años después, cuando volví, entendí lo que estaba viendo. Pero en su momento, sin tener el conocimiento intelectual, había algo que me llamaba, había algo que me hacía sentir bien, que me hacía sentir tranquila, que me daba paz. ¿Te lo podía explicar en ese momento? No, bajo ningún punto de vista, pero no te podía explicártelo para nada. Acá en Argentina, en Misiones, eh, como a 2 kilómetros de las cataratas, yendo para las cataratas, hay un monasterio que está metido adentro de la selva que da al río Paraná. Es un monasterio perdido en el medio de la nada. Nada, un día salimos a caminar, yo estuve mucho tiempo trabajando ahí en la Triple Frontera, un día salimos a caminar y nos metimos en un bosquecito que termina en este monasterio, que es un anfiteatro a cielo abierto de una virgen morena con su hija, con su hijo, tallado en madera. Después les voy a pasar fotos. Cuando esas cosas te pasan, no tienen explicación, porque encima en el lugar no había nadie, porque lo estaban reconstruyendo, porque no sé qué había pasado, y no había nadie, y era un anfiteatro natural solamente con la Virgen tallada en madera. Esas cosas se les van a presentar a ustedes. Aunque estén acá en la ciudad, aunque estén en el lugar donde ustedes vivan, donde ustedes residan, va a haber pequeñas señales, pequeños lugares, pequeños contextos que a ustedes les va a hacer sentir esa presencia. Y ahí es la invitación a dejar un poco esto apagado, ¿no? A decir, bueno, no darle tanta explicación ni tanto dato duro, técnico, y darle espacio al corazón, darle espacio a la resonancia. Yo sabía que para Caro hoy iba a tener sentido lo que contaba, porque ella hace muchísimas mentorías que tienen que ver con las diosas, con Afrodita, con Venus, y cuando yo le decía, Caro, vos tenés que hacer el camino de María Magdalena, me iba como diciendo, dale, otra cosa más tengo que hacer. Bueno, ahora entiende por qué, teniendo ese conocimiento, empieza a tener sentido. Fíjense
Cada una de nosotras, en lo que cada una hace, seguramente algún rastro de esta prédica tiene. No sé a qué se dedican ustedes. Ah, bueno, claro, sí, porque la conozco, es amiga, amiga y vecina, literalmente a la vuelta. Pero cada una de ustedes, seguramente en su vida cotidiana o en su vida laboral, hace estas prácticas que tienen que ver con María Magdalena y con Jesús. Hacen estas prácticas de el entendimiento del otro, del reconocimiento, del respeto, que a veces metemos la pata, y sí, somos seres humanos, no estamos las 24 horas iluminados y tratando a todos con el amor supremo. Seamos realistas. Pero cuando somos conscientes y elegimos ese camino, estamos siendo discípulos igual que ellos. Estamos siendo partes de esa descendencia de José de Arimatea, de Jesús y María Magdalena, de Joseph, porque esto empieza con la pirámide allá arriba. Pensemos que de 10 generaciones para acá abajo, para que nosotros hoy estemos acá, hacen falta cerca de, si mal no recuerdo, algo de 14.000 ancestros. Solo para que uno de nosotros esté hoy acá, por 10 generaciones. Imagínense llegar allá arriba, hace 2000 años. ¿Es posible que alguno de nosotros tenga alguna cruza de alguno de ellos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque genéticamente somos seres humanos que nos hemos ido reproduciendo, nos hemos ido cruzando en la vida. Por ejemplo, tú, Elena, te has venido de tu país aquí, ¿sí? Listo. No sé si tu niño nació aquí o no nació aquí, pero por ahí él tenga, bueno, nació aquí, por ahí él tenga su familia acá. Y él va a tener un rastro de su familia desde Europa y a su vez sus hijos también lo van a tener y así va a seguir. Y tal vez tu tataranieto termine viviendo en Escandinavia, no lo sé. Entonces así es como se van tejiendo las redes de los linajes. Y así es como tienen sentido un montón de terapias que hoy existen, chicas. Si miramos con una lupa muy delicada y sin faltar el respeto a cada una de estas terapias, pero si miramos constelaciones familiares, si miramos biodecodificación, si miramos programación neurolingüística, ¿cuál es la raíz de esas tres terapias? La PNL que viene desde los años 60, las constelaciones que vienen desde los 90 y pico, y la biodeco que ya son más de los 2000 y alguito. ¿Cuál es el hilo conductor en esas tres terapias? Primero que las enfermedades son emocionales. Y el Bueno, segundo y el gran... linaje, ¿no? Que somos una sumatoria de todos, portamos todas las Exactamente, memorias de todos los que vinieron antes, ¿no? exactamente. Somos la sumatoria de ese linaje, somos la sumatoria de esas emociones de ese linaje y de esas palabras del linaje. Y si hablamos de palabra, hablamos de prédica. Y si hablamos de palabra y de prédica, ¿de quién estamos hablando? De Jesús y María Magdalena. O de tantos hombres sabios y mujeres santas que ha habido a lo largo de la historia. Entonces fíjense cómo este delicado tejido de la historia hoy le da sentido a un montón de cosas que conocemos. Además, de algún lado, los literatos se han inspirado para hacer las novelas artúricas. No es casual que hayan empezado en el 1100 las novelas de Arturo, cuando Arturo existió físicamente en el 600 y pico. O sea, hubo 600 años de historia en el medio, tejida, destejida, teñida y desceñida, para darle lugar a esto. Fíjense, ¿cuándo son encontrados los evangelios gnósticos? ¿Saben? Año 1945, los evangelios gnósticos, los que son encontrados en los papiros de Qumran, y en el año 1890 se encuentra el Evangelio de María Magdalena, que lo encuentra un coleccionista privado en el Cairo. Palabras todas guardadas durante siglos y milenios, pero palabras que hoy entendemos, a veces, no siempre. Y ahí es donde volvemos a la PNL con el valor de la palabra.
Está bien, es una técnica, es un método, pero todo tiene una raigambre. Para nosotros entender que Santiago era Jaime el Justo, era José de Arimatea para una parte de la historia, tuvimos que haber podido entender todo eso y entender las diferencias castas sacerdotales. Porque si no pasa como un cuentito más. Y entender los simbolismos, los colores. Fíjense que a María Magdalena, además del rojo y el verde, el otro color que se le arroga es el dorado, porque el oro es impuro. La plata es la sangre de los dioses, pero el oro es impuro, porque es la ostentación. Y sin embargo, ¿de qué están revestidos los altares de las iglesias? De oro. Entonces, fíjense la incongruencia de combatir aquello que eh, no se quiere. Se quedaron muy calladas. No, yo quería decir en general, digo, cómo también tu inconsciente, ¿no? Te lleva a ciertos lugares. Yo, por ejemplo, vivía casi 5 años en Escocia sin tener ni idea de eso. A Roslin fui como, no sé, 15 veces, me parece, era mi lugar favorito. Después fui, cuando empecé a mirar todos los lugares de ella, también fui como a Cornwall, al Monte San Michel, a Ay, qué Tintagel, todos los belleza. lugares Sí, arturianos. O sea, pero como que me llevaba mi inconsciente, no tenía ni idea de María Magdalena, nada de eso. Pero como totalmente. igual te vas y como que tomás los códigos, la información en los lugares donde tenés que estar. Cuando sos consciente, obviamente es mucho más rica la experiencia, ¿no? Yo ahora voy a estos lugares de otra manera, para mí es como, te vuelve la cabeza, ¿no? Pero antes igual, es como que te lleva donde tenés que estar para tomar esa información del campo. Totalmente. Increíble. De hecho, ¿conocen la escultura de la Piedad? ¿Sí? ¿Todos conocen la Piedad? ¿Qué representa la Piedad para ustedes? Yo entiendo que era María con Jesús, para de César, ¿no? La que está en el del Vaticano. Sí, María con Jesús, Ahora, me acuerdo una bien. madre esculpida con un rostro de la misma edad que su hijo. ¿Es María entonces? Ay, joder. Es una escultura en tanto hombre y mujer tienen los mismos rasgos de edad. No hay una distinción de algunas arrugas o en las manos. O sea, son esculturas muy detalladas, muy precisas en lo que es la anatomía. Si esas esculturas son, la verdad que ese talento es admirable porque el detalle en los pliegues de la túnica de María, que es María Magdalena, en los detalles, en la postura de Jesús, en la flexión de los músculos, de cómo están sus manos. O sea, es tan detallada esa escultura que es imposible que a Miguel Ángel se le haya escapado que la edad de el hombre y la edad de la mujer fuese la misma o contemporánea. Si ahora lo estoy mirando, es muy joven, o sea, llamativamente como muy joven el rostro. Exactamente, porque además María Magdalena era más joven que Jesús todavía. Y en la ¿Ves? Sambaun, viste que hay una, cuando llegas arriba a la Sí, cueva de la Sambaun, hay una réplica de la Piedad que es en la bellísima. puerta. Es una réplica Mm, muy exacta, ¿eh? Es muy bonita. mm. Sí, a ver, porque cuando empezamos a ver con los ojos del alma, encontramos los detalles que la mente no nos permite encontrar. Porque si nosotros vemos una mujer que tiene a Jesús en brazos, ¿qué pensamos? Una madre que está con su hijo en los brazos. Es automático, es instintivo casi pensar en eso. El hijo recién bajado de la cruz, la madre sosteniéndolo, por eso es la piedad. Pero cuando empezamos a ver el detalle de las vestimentas de la mujer, ¿sí? Cuando empezamos a ver esos vestidos vaporosos, que no son propios de la imagen que siempre pintan de María, más bien lánguida, cuando empezamos a ver
la forma de la mirada, esa mirada de amor inconfundible que tiene esa escultura. ¿Cómo Y nos es mejor. cambia? Sí, cómo nos cambia esa forma, ¿no? Esa percepción. Y de hecho, eh, hay dos cosas que me gustarían que ustedes vuelvan a mirar con otros ojos, ¿sí? Una es, bueno, justamente la piedad, que de hecho vamos a tener una clase específica con los detalles y demás. Fíjense, además, si ustedes se fijan en la piedad, ¿sí? La forma del busto y la forma del pliegue de la túnica, ¿qué está indicando? ¿Qué características está mostrando? Un vientre que comienza a estar abultado, ¿sí? La forma del busto redondeado. Sí. Esta es, creo que, la escultura más perfecta y de más amorosidad que he visto en la representación de ellos dos juntos, ¿no? Hay otra escultura por ahí dando vuelta, pero no tiene tanta exquisitez, a mi entender, como esta. No digo que sea la verdad absoluta, pero eh, de hecho hay una... Ok, Sí, no, porque yo tengo una que encontré, que ahí la fui a buscar para mostrárselas. Espera. ay, es bellísima, sí, Mira qué linda que es. es muy linda, es Pero hermosa esa sé representación. que no, es una representación, pero no sé cuál es la original. La tengo en un libro, te la voy a mandar. Está, a ver, es un poquito más grande, Esta es de metal, es como de bronce, es y bellísima. apareció, esta la encontró mi esposo por Mercado Libre, quería Ay, regalarme algo que tuviera con María Magdalena, y bueno, ¿la y encontraste acá, en Argentina? en Argentina. Ah, bueno, pero lo voy a mandar a tu esposo que busque cosas en Mercado Libre. Claro, él me quiso regalar para un cumpleaños mío algo que estuviera relacionado a María Magdalena. Y la encontré por Mercado Libre, pero estaba en un como Villa Martelli era el lugar, pero él le dijo que era como muy lejos, ¿viste? No sé, como que, y Sí, sí, dijo, no, sí. esto es un lío, qué sé yo. Y me lo comenta 2 meses después, ¿viste? Y le digo, pero si Villa Martelli, yo vivo Acá. cerca de Devoto, es a 20 minutos de casa, ¿cómo tan lejos? Pero él Ah, pensó que era en la somos medio vecinas. claro, vos estás en Coglan. Coglan. Ah, bueno, y nada, y lo fui a buscar yo. Cuando estábamos, me conecté yo, lo fui a buscar y dicen que apareció en una isla, pues yo le pregunté de dónde lo habían sacado, en una isla del Tigre. Apareció en una isla del Tigre. Wow. Y en una isla del Tigre vivió la autora de Arpas Eternas. Sí. Gran Eh, libro. bueno, y yo no sé por qué tengo La como sensación, la corazonada de que pudo haber pertenecido a ella. y bienvenido sea. A ver, por algo ha llegado a tus manos y por algo ha llegado todo el recorrido de la historia. Y bueno, forma es, digamos, de mi altar, es Es la base de mi maravillosa. altar. Es Hermosa. hermoso, es hermoso, es hermoso. La verdad que esas cosas son bellísimas. Tengo la referencia, tengo un libro de arte de Jesús y María Magdalena. Te voy a buscar la referencia y te lo voy a pasar. No me acuerdo el nombre del autor, pero es una Sí, escultura. porque sé que pertenece a como que había una original, o sea, que Sí, es una réplica de algo que. sí, 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 Sí. pero bueno, eso es un montón que lo hayas encontrado acá en Argentina. O sea, esto es lo que Sí, hablábamos hace un ratito, que las cosas no llegan. y aparte a 2 mangos, que ponele, o sea, nos dimos cuenta que quien lo tenía no tenía la menor idea de lo que estaba teniendo, No, bueno, porque y eso pasa con la mayoría de las cosas que deben llegar a nuestras manos. Porque cuando nos encaprichamos en ir a buscar algo específico, 4 trillones de dólares y queda en la otra punta del planeta, casi que es imposible traerlo. Pero cuando ese algo tiene que llegar a nuestras manos de una forma total y absolutamente natural, llega sin escala.
Claro, porque aparte pasaron 2 meses de que él consultó con el con el vendedor y que sí, sí, pero no hacía envíos, había que irlo a buscar personalmente, no hacía envíos. Extraño. Bueno, todo se dio para que Y fuera. bueno, y cuando él pensó Villa Martelli, no sé qué imaginó dónde quedaba Villa Martelli, y dijo, no, Claro, esto es re lejos, o sea, no voy a ir hasta Villa Martelli. Después yo le digo, pero si son 20 minutos de casa, ¿viste? Y 2 meses después eh, me conecto yo con el vendedor y lo tenía todavía. no, es maravilloso. Esas situaciones son maravillosas. Y además, que sepa de dónde haya venido, que sepa que venía del Sí, Tigre. yo le pregunté y me dijo, no, esto estuvo lo tenía mi cuñado y en una isla en el Tigre, dice, pero hace un montón de años. Wow. Otro gran lugar emblemático, el Tigre. Muchos hacen muchas asociaciones, desconozco, porque a mí no es un lugar que me guste transitar, pero dicen que hay muchas referencias a María Magdalena ahí también. Nada, será cuestión de explorar y ver y entender. Eh, Kate, sí, mi amor. yo bueno, me estoy flasheando con el tarot, con Rider White, que por ejemplo Sí, la emperatriz tiene todas las estrellitas, digamos, bueno, no tengo sí, el es fondo. correcto. Sí, sí, La sí, sí, sí. emperatriz, Sí, la y la emperatriz tiene todas las... sacerdotisa tiene la triple, o sea, o sea, estoy flasheando, estoy No, no empezando estás un minuto flasheando. en mi No cabeza. estás flasheando para nada. Es parte de las cartas templarias que hacían referencia a María Magdalena y de su ubicación. ¿Sí? Las estrellas, de hecho, la cantidad de estrellas que tiene dibujada en el vestido da algo determinado, el color del vestido da algo determinado. Hay mucha información ahí escondida, que era la forma que tenían ellos de comunicarse, ¿no? La forma que tenían de tener los mensajes crípticos. De hecho, como decía Mariana, también pasa un poco en la alquimia con un montón de símbolos que son representaciones que quienes trabajamos, trabajamos, Dios santo, qué mal que estoy hablando, quienes trabajamos con el arte alquímico de la alquimia hermética, los reconocemos por asociación, porque no hay ningún manual que te diga qué es eso. Los símbolos de los planetas son los que ya todos sabemos, pero los símbolos de las calcinaciones, de las regalgas y de 10 millones de cosas más que hay dentro de la alquimia, se entiende que es eso por error, por ensayo y error, por hacer la práctica de acuerdo a lo que se entiende y se le asigna al símbolo una característica. Lo mismo pasó con las cartas de los templarios y lo mismo pasa con muchísimas de las simbologías que hoy por hoy hay de María Magdalena. Por ejemplo, con ella se asocia el rubí por algo muy puntual, por ser la piedra filosofal, ¿sí? Por entender desde la alquimia que el conocimiento máximo y supremo parte de toda la experiencia que ella ha tenido y por traer justamente la luz a la oscuridad, por haber salido del caos hacia la luz. Por eso la piedra filosofal es de color rojo y por eso se asocia a María Magdalena con el rubí como piedra en sí mismo. En cuanto al color de representación de María Magdalena, es el color plateado, ¿sí? A diferencia de la iglesia, que la representa con el color dorado, desde la alquimia se la representa con el plateado, porque el plateado representa el rocío, y el rocío es el agua más pura que existe, porque son las lágrimas de la Virgen. ¿Sí? El rocío es justamente esa manifestación entre el cosmos y la tierra que los une y que es además la forma más pura de hacer los preparados alquímicos. De hecho, ahora en septiembre empieza la época de los madrugones para los alquimistas porque nos levantamos entre las 4 y las 5 de la mañana para colectar el rocío antes que se evapore, para hacer las prácticas y todo lo demás, que a su vez tiene que ver con el horario en el que el Sol empieza a hacer su recorrido hacia el cenit, que era el horario en el que Jesús salía a hacer las caminatas para ir a hacer sus prédicas. Todo termina, todo termina teniendo que ver con todo y todo termina estando relacionado con todo. Y empezar a entender que, por ejemplo, cuando hablamos de María Magdalena, cuando hablamos de las prédicas de Jesús, de los lugares iconográficos, históricos, de las representaciones, no solo estamos hablando de ellos, estamos hablando de un montón de otras cosas que están inmersas
en esa realidad. Ejemplo, hoy por ejemplo en la clase hablamos de algunos símbolos de las runas nórdicas que representan a María Magdalena, hablamos de las cartas del tarot de Marsella, hablamos de Escocia, de Inglaterra, de Francia, de los juramentos de los reyes, y todo eso arraigado en la historia de Jesús y María Magdalena. Imagínense si de forma consciente lo practicáramos, si de forma consciente pusiéramos foco a crear nuestra realidad en base a eso, no a una creencia, sino a nuestra propia creación. ¿Habría lugar para tanta mezquindad humana? No, habría sí mezquindad, porque somos seres humanos, o sea, si no, estaríamos todos iluminados y estaríamos en otro plano. Pero no se sucederían cosas tan atroces entre los seres humanos. Tomaríamos conciencia del valor de nuestra palabra, del valor de nuestras acciones y sobre todo del poder de nuestras palabras. Y acá siempre vuelvo al ejemplo de los milagros en la salud que obró Jesús en la Biblia, ¿no? Cuando le dijo a Lázaro, levántate y anda. Jesús le dio una orden a Lázaro, pero Lázaro se levantó y anduvo. ¿Y eso a qué se debió? ¿A la orden de Jesús o a la voluntad de Lázaro? A la voluntad de Lázaro. Exactamente, a la voluntad de Lázaro. Exactamente. Y así como ese milagro se representó, nosotros en nuestras vidas podemos representar esos milagros también. Se requiere una sola cosa, fe en nosotros mismos y no darle el Eso, poder a un tercero. eso es lo difícil. Y bueno, pero esa es nuestra Es el fe. trabajo que yo estoy haciendo al menos, de empezar a creer, porque muchas Exacto, veces se me presentaron cosas y realmente yo esto de poner, viste, en un tercero, como exacto. que y también nos lleva a que, bueno, que como que el camino es para adentro, ¿no? Siempre, siempre. Siempre el camino es hacia adentro. Si no logramos conocernos, si no logramos saber quiénes somos, difícilmente podamos entender el mundo. Porque siempre lo vamos a mirar con un cristal que va a tener un filtro de un alguien, de un otro, sea quien sea, puede ser mamá, papá, el vecino, el tío, el libro o lo que sea, lo que ustedes quieran. Pero si nosotros, miren, acá siempre pongo este ejemplo recontratrillado, pero en Novia Fugitiva hay una escena que es muy característica de Novia Fugitiva, la película de Julia Roberts y Richard Gere, donde ella está en el altar por casarse 700 millones de veces y antes de dar el sí sale corriendo. ¿Por qué? Porque esta mujer se mimetizaba con cada uno de sus novios y cuando llegaba al altar se daba cuenta que no tenía nada que ver con el que se iba a casar. Entonces, en un momento que supuestamente se va a casar con Richard Gere y no se casa, sale corriendo, a ella le quedan ciertas preguntas dando vuelta, ¿no? Ella no sabía, por ejemplo, ni qué tipo de huevos le gustaba desayunar, si eran escalfados, revueltos, hervidos, duros. Entonces, esa imagen de ella con 85 millones de platos de huevos cocinados de diferentes formas frente a ella es una de las formas más características de darnos cuenta que no nos conocemos. Fíjense cómo eso tan pequeñito, tan chiquito, lo podemos llevar absolutamente a todo en nuestras vidas. Es que, ¿no viste que siempre está la gente intentando con la palabra de moda manifestación? Oh, Y una de las cosas más importantes para la manifestación es saber qué querés. Y si vos no sabés realmente qué querés desde lo más profundo de tu alma y estás queriendo lo que tu programa te está diciendo, bueno, la famosa manifestación no va a suceder. Entonces, totalmente. hasta para eso es importante decir, bueno, A ver, vengo para no te esto. va a venir Jamie Fraser a tocar el timbre si vos no lo, no lo describiste tal cual. Ay, qué lindo que me Jamie Fresh. Sí, te lo pido por favor, que toque el timbre y se quede un ratito, no hay problema, yo las invito, chicas. Oh, por Dios. Pero vamos a esto, ¿no? ¿Y por qué también la palabra de Jesús, sea que sigamos la ortodoxia cristiana o no, sigue teniendo tanta validez hoy? Sigue teniendo tanta fuerza, tanta importancia, más allá de las interpretaciones, más allá de las líneas dogmáticas, porque fue dicha con convencimiento.
creía en lo que decía y en lo que hacía. Lo mismo pasa con los que terminan siendo grandes gurúes a lo largo de la historia. Creen en lo que están diciendo y en lo que están haciendo y por eso atraen masas. Equivocado o no, esa es otra historia. Pero cuando el convencimiento absoluto está en nosotros, nada nos detiene. Y si algo nos detiene, pongámonos a pensar en qué baldosa estamos pensando. Si en la de Poncio Pilato o en la de Jesús. ¿En qué amor nos estamos centrando? ¿Si en el de María Magdalena o en el de Salomé? ¿Cuál es de las dos veredas la que elegimos? La que elijamos va a ser válida para nosotros, pero sepamos obrar en consecuencia de ello también. Si no, no hubiesen sucedido en la historia, por ejemplo, mujeres como María Magdalena, mujeres como Morgana, como lo vimos hoy, mujeres como Juana de Arco, como las vamos a ver. Que si bien Juana de Arco no era descendiente del linaje de María Magdalena, su forma de vida tuvo que ver con su mensaje también. Entonces fíjense cómo los entretelones de la historia repiten una y otra vez las situaciones para que nosotros podamos abrazarlas o dejarlas, repetirlas o crearlas nuestras propias. Que es la parte más complicada, claramente. O sea, todos estamos en esta vida intentando más o menos ahí como embocarla en el arco y no chingarla tanto. Pero bueno, es la que nos toca a nosotros, chicas. Nos toca ir por una elección de vida y un camino que decidamos por dónde. Obviamente que cuando lo hacemos en un contexto de resonancia, es más fácil. Porque si vos estás en tu eje para encontrar tu ser y el de al lado está en su eje para encontrar tu ser, no se van a interferir. Ahora, si vos estás, no sé, ejemplo clásico, te levantás a la mañana, te decís, bueno, me voy a tomar estos 5 minutitos para meditar y de repente el vecino te puso AC/DC y el vecino de arriba empezó a martillar. Claramente están en otras frecuencias que no es la tuya. Pero en vos va a estar que esas intervenciones te distraigan y que vos puedas meditar o que te enganches en todo eso. Bueno, hola Argentina actual, o sea, creo que si querés ser un monje zen tenés que venir acá y A ver, aprender a traerte de todo. si no lográs la abstracción, para vos no es ser monje zen, andate a otro planeta, a otro país. Yo creo que dijimos antes de bajar, dijimos, dame una donde me canonicen, Sí, vamos. sí, donde así sea. Es fácil ser equilibrado en Suiza. Claro, como este chico que me gusta muchísimo cómo habla, Lucas Casanova, el de Yoga de Sí. Zapatillas, me encanta. Él es un argentino viviendo en Noruega hablando de el yoga laico, ¿no? Y el otro día contaba que se iba a una convención de diferentes representantes de diferentes dogmas religiosos a hablar sobre la paz y todo eso. Y yo decía, y claro, tenía que ser argentino para estar hablando allá. Sin haber vivido acá no podía estar hablando de esto, ¿no? En la otra parte del planeta donde son civilizados. Como siempre terminamos filosofando, es parte de la historia misma, ¿sí? Impecable. Les voy a subir la parte histórica que están los años, que está todo, quédense tranquilos, pero creo que lo enriquecedor tiene que ver con un poquito con esto, ¿no? Con el entender para qué nos sirve toda esta información, porque si es para dato histórico, vamos a una biblioteca y ya está. Es fácil. Así que bellas, nos vemos en 15 días, disfrútenlos, a otros las veo más rápido y nada, así será la vida. Hermoso encuentro y disfrútense, encuentren su camino y sean genuinos con lo que sienten. Lo que dice el de afuera, y bueno, problema del de afuera. Gente hermosa, muy buen descanso. Chau, chau. Chao, Hasta chicas. la próxima.